a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a su programa Conversando con su servidor en esta noche de jueves 19 de septiembre, ya casi a la cintura. Has dicho, ya pasamos de la cintura. Pasa el tiempo rápido y lo vamos a aprovechar. En esta oportunidad tendremos una conversación muy interesante, por cierto, con los personajes que se están encargando en estos días de mover políticamente a los candidatos independientes, movimientos de ciudadanos no partidarios. Para ello tengo ya en los estudios al licenciado Jaime Ramírez. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo has estado? Alfredo, saludarte. Gustazo en verte. Gracias por la invitación, estimado Alfredo, y un saludo aquí a Leonardo. Muy bien, y no podía faltar con nosotros el diputado independiente, el único diputado independiente no partidario de El Salvador, el primero en la historia. Hiciste historia, ¿verdad, Leonardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Por poco dice, y en esta esquina. ¿Verdad? Y en esta esquina. ¿Sentiste el sabor? Sí, todo un presentador. Claro. Gracias, Alfredo, por la invitación. Un gusto, el licenciado Jaime Ramírez también. Hiciste historia en el país. Sos el primero y el único candidato independiente. Hay que ser un poco humilde. Yo creo que la historia no la hice yo, pero mi nombre es el que va a quedar. Sí. Siento el orgullo, pues, pero hay que reconocer que esta historia la construimos desde los ex candidatos, ex aspirantes a candidatos y toda esa gente que... Fue una batalla larga, bastante. ¿verdad? De mucho que hasta quemaron. Hay que escribir un libro. No, y quemaron los libros de firmas, ¿no te recuerdas? Pero en el 2012. Ajá, en el 2012. Los quemaron en señal de protesta. No, y como dice Leonardo, efectivamente esto se lo debemos también a una sala valiente que luchó por democratizar el Estado de El Salvador, debido a que la democracia ha estado secuestrada durante muchísimo tiempo por dos partidos políticos que han sido los actores que han llevado este país a estar, digamos, insostenible en algunos temas. Entonces la sala jugó un equilibrio bien importante al darle al ciudadano el poder que se merecía, y no necesariamente el poder que ejercer desde el sufragio, sino que cualquier ciudadano independiente podía participar para ser diputado, lo cual no era pensable en aquellos momentos en que los partidos habían tomado o han tomado la democracia. Esto significa que abre el espectro, y cualquier salvadoreño que no se siente identificado con un partido político podía participar. Y evidentemente pues en el 2012 fue como el ensayo, digamos, pero ya subsecuentemente las próximas elecciones vino mejorando, de manera que hoy pues tenemos al primer diputado no partidario, que es Leonardo Bonilla, y que creo que en lo particular que ha hecho un extraordinario trabajo dentro del seno de la Asamblea Legislativa. Dado que con todo y todos los demoles dentro de la Asamblea Legislativa que de alguna manera te obstaculizaron en algo. No, eso es definitivo. Creo que la obstaculización ha venido desde el intento de siquiera ser aspirante a candidato. Es decir, se comienza por la aspiración de ser un candidato. Independiente. Independiente es el concepto que significa sin ataduras partidarias. Y desde ahí vienen los obstáculos. Convertirte en candidato es una tarea casi imposible. Luego logras pasar los filtros y tratan de imposibilitar tu elección. ¿Y por qué imposibilitarlo? ¿Por qué es Leonardo Bonilla? No, si Leonardo Bonilla en ese momento pues no era alguien reconocido o con mucho peso. Era por lo que implicaba una figura de un diputado que no obedeciera a cúpulas y que pudiera desestabilizar al sistema. Y podría ser cualquiera de los que fueron candidatos. Y que esto se pusiera de moda. Y correcto. Ajá, y que hubiera más. La población salvadoreña dio su voto y logró meter a esa figura incómoda. Y cuando yo entiendo que la población depositó su confianza, digo yo, lo menos que puedo hacer es defraudar y volverme a convertir en un ala de un partido político. No es fácil tener que mantener una postura contraria a lo tradicional. Y vienen arremetidas y las hemos visto, pero no puedo defraudar a la población salvadoreña. Así es que estoy tratando de expresar lo que creo yo es la opinión de la población salvadoreña sobre los diferentes temas. Y ahí estamos. Y siempre siendo sujetos de obstáculos. Lo seguimos siendo, desde candidatos, por la misma agenda planteada contra la corrupción, por el fortalecimiento de la transparencia y también por lo que la figura de un no partidario implica, el no control sobre un diputado en particular. Y ese boicot sigue y seguirá el 2021
y esta figura seguirá siendo incómoda. Ahora bien, pero ¿qué tanto puede hacer un diputado independiente dentro de la Asamblea Legislativa cuando tenés a 83 diputados que tienen partido? Podrás hacer poco o nada, un lunarcito dentro de ese universo, ¿no te parece? Dependiendo de Te la absorbe. óptica. Dependiendo de la óptica. Vamos a ver. Si lo ves desde el punto de vista aritmético, obviamente 83 pesa más que 1, Sí. toda la vida. Pero si lo ves desde el punto de vista de la expresión popular, del planteamiento de los temas y del argumento, en la comisión política los he incomodado con mis posturas sobre temas de elecciones de segundo grado, siempre. He ¿Cómo incomodado cuál? el tema de la elección de magistrados, evidenciar el tema de reparto de cuotas, diciéndolo desde adentro de la mesa en la que se supone se discute ese tema. Entonces, he incomodado a fracciones completas y he recibido el reclamo de fracciones completas, en donde son 30, 22, 11 diputados contra uno solo. Entonces, tener el poder que te da el pueblo salvadoreño para usar esa voz a favor de ellos mismos no es cómodo. Y ahí sí pesás. Y me lo han dicho. Hay momentos en los que se preocupan por lo que vos vas a salir diciendo. Y solo soy uno, ¿cuál es el problema? Ellos saben que aritméticamente van a aprobar lo que quieran, pero la opinión pública tiene una audiencia. Claro. Y yo tengo voz en esa audiencia. Ahora bien, ¿qué iniciativas has hecho tú dentro de la Asamblea Legislativa? Hay varias iniciativas que hemos presentado. Para comenzar, durante la campaña yo le aposté al tema de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia. Hemos presentado reformas a la ley de partidos políticos para el tema del transparentar el financiamiento de los partidos políticos, una reforma al Código Electoral también para el efecto de que se cree un ente fiscalizador de las finanzas de los partidos políticos y de los candidatos. Hemos presentado también la propuesta de la no prescripción a los delitos de corrupción, reducir el número de diputados, propuestas en tema medioambiental para superar una inconstitucionalidad que no permite imponer sanciones en temas medioambientales, que por ahora cualquier empresa daña el medio ambiente y no se puede poner una sanción porque no se ha superado esa inconstitucionalidad. Una reforma a la Ley General de la Fiscalía a efecto para el tema de la oficina de investigación que tenía la Fiscalía y que no permitió en algún momento que la GAFI pudiera compartir información con El Salvador, y una serie de reformas que van encaminadas en ese sentido. Pero han pegado, han pasado. Pues lamentablemente ahí volvemos al tema aritmético y ahí es donde pesa ¿verdad? más Es por eso por te ahora decía los partidos que dentro políticos. del universo es bien difícil. Ahora bien, Jaime, y ustedes, tú estás involucrado ya en un movimiento de ciudadanos, Leonardo, Jaime, independientes. ¿Esto por qué lo hacen ustedes? ¿Qué les ha motivado seguir con esto? Porque mira que la experiencia de Leonardo no es muy halagüeña. No, pero hay dos cosas que son bien interesantes que creo que el pueblo salvadoreño debe saber. Primero, si bien es cierto, tú te diste cuenta que recientemente la prensa gráfica publicó una encuesta en el cual da ciertas simpatías de cara a las elecciones 2021 y cuáles son los partidos que tienen mayor preferencia. Paradójicamente encontrás allí hoy que Nuevas Ideas representa un 32% de esa simpatía. En un segundo lugar encontrás Arena con un 9.3%, en un tercer lugar encontrás al FMLN con 5 puntos y algo por ciento, y allá en un cuarto lugar encontrás a Gana. Paradójico digo porque el partido en el gobierno es Gana, no es Nuevas Ideas. Ese es el primer punto. Ajá, sí. Es un poco paradójico. Por otro lado, pues entonces Nuevas Ideas gira en torno a la figura del presidente. Pero por otro lado tenés otra lectura que no están viendo o no están analizando los partidos políticos, que es justamente el 44.3% que no coincide con ningún partido político. Pues ese los que se abstienen. Los que se abstienen y no son partidarios. ¿Cómo no? Es decir, que ese 44.3% es el número de salvadoreños que no están de acuerdo con ningún partido político, ni con los que están anteriormente, ni con los que están detentando el poder. De manera que ese 44% es el que justamente este movimiento partidario independiente más o menos va a aspirar a representar. Es evidente que hay una gama de personas. Ahora, este es un movimiento pluralista, no se fomentan ideologías, no hay jerarquías, no hay una cabeza que diga esto se hace o esto se dicta de esta manera. No. Aquí ¿cómo se organizan entonces? Entonces lo hacemos por consenso. Ya. Por consenso, ¿verdad? Tenemos una mesa donde discutimos los diferentes temas y vamos a comenzar a sentar postura
sobre los temas de interés nacional, sobre el tema del manejo de los fondos públicos. Eso es lo que vamos a conversar, Sí. a seguir discutiendo, Sí. Jaime, Sí. Leonardo, luego del paso para nuestros patrocinadores. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Y qué piensa usted, amigo televidente, de los movimientos no partidarios, de las personas que no tienen partido político, pero sí aspiran a un cargo público o de elección popular, que solamente se da en la Asamblea Legislativa para diputados? Pero sigamos conversando, Jaime. ¿Cuál es la base de organización? Porque si no hay una cabeza, ¿cómo se toman las decisiones? Las decisiones se toman de manera colegiada y en un primer momento, como movimiento independiente, ciudadanos no partidarios, no nacemos con un fin electoral. O sea, eso quisiera yo aclararlo. O sea, no nacemos para poder impulsar candidatos, no nacemos para decir este va a ser nuestra plataforma electoral. No, nacemos justamente para que se escuche la voz de aquellos salvadoreños cuando una oposición queda en una posición genuflexa, en una posición en la cual no está haciendo un equilibrio en el sistema de frenos y contrapesos en El Salvador. Cuando esa oposición es menguada o es debilitada, son los ciudadanos los que tienen que alzar la voz ante aquellos temas de interés nacional que los partidos políticos, por fin electoral, no quieren mancharse las manos ni tocar esos temas, porque tienen miedo a opinar. Pero ¿cuál va a ser el instrumento de influencia si no son los partidos políticos? Ahora vamos. ¿No te parece? Ahora vamos. El objeto de influencia es incidir en los grandes temas de interés nacional. ¿De qué forma vas a incidir? Incidir en las políticas públicas. Ahorita ¿Cuál va a voy. ser tu instrumento de incidencia? Uno, el instrumento de incidencia es formar opinión en los salvadoreños, hacer una aclaración, porque una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa es lo que publican los políticos, que es lo que quiera que se sepa de lo que están haciendo. Pero lo que verdaderamente están haciendo, eso no lo van a publicar. Sobre esos aspectos son los que vamos a sentar nosotros postura. Uno. Dos, eventualmente, cuando este movimiento vaya agarrando, digamos, más fuerza, vamos a comenzar a preparar propuestas de políticas públicas dentro del seno de la Asamblea Legislativa, aprovechando la oportunidad que tenemos un diputado no partidario como Leonardo y que de conformidad a la Constitución, él tiene iniciativa de ley. Es así como vamos a poder presentar proyectos de ley, proyectos de reforma que vayan vinculados a satisfacer los intereses de aquellos salvadoreños que hoy por hoy no están siendo escuchados y que los partidos políticos, evidentemente por los intereses que tienen, no quieren promover ese tipo de reforma. Ahora veamos. Ese es un nivel de incidencia muy alto. Ahora veamos qué dice Leonardo. ¿Estarías dispuesto tú a apoyar los proyectos y las iniciativas de ley que este grupo de no partidarios podía presentarte? Bueno, para que tú las yo estuve en una reunión en donde conversé con varias de las personas que ahora conformamos este movimiento y recibí esa invitación. Quiero aclarar, hay muchos movimientos no partidarios, a mí me han hablado de muchos que ya han surgido y eso es bueno, sí, eso es democrático. Creo que lo menos que podemos hacer los ciudadanos comprometidos es empezar a detractar movimiento contra movimiento, porque caeríamos en la práctica de partidos políticos. Uno. Dos, el hecho que ellos me plantearon que en este momento la lógica no es una lógica electoral. Primero, porque no estamos en campaña, y segundo, porque si la lógica es electoral, le restas legitimidad a un movimiento ciudadano, porque lo que demostras es que tenés aspiraciones políticas. Por ahora no estamos pensando en la postulación de candidatos, sino en la incidencia directa de esos ciudadanos. Y cuando hablamos de ese 43.3%, queremos ser representantes de ese 43.3%. Sí, de somos los indecisos, por decir eso. No son los indecisos, son los que están decididos y no creen en partidos políticos. Los indecisos dicen un porcentaje de indecisos y otros que no creen en partidos políticos. Ahora, sí somos un movimiento legítimo que damos posturas sobre temas de agenda nacional desde la óptica de fuera de los partidos políticos, representamos al 44.3%. Pero si nosotros surgimos como una especie de movimiento con fines electorales, ya no somos el 44.3%, porque el 44.3% dice no nos identificamos con ningún partido político, pero eso no implica que ese 44.3% va a ir a votar por candidatos no partidarios. Entonces es la diferencia. Lo que me plantearon en el movimiento es, ese no es el objetivo en este momento electoral, pero no implica que tengamos las puertas cerradas. Habrá que ver qué es lo que la sociedad dice a futuro y podría existir esa posibilidad. No cerramos la puerta a que puedan surgir candidaturas
Y es que lo que pasa es que tampoco lo podemos evitar. Pero por ahora la incidencia es un poco más desde la ciudadanía, que este movimiento pueda elaborar propuestas concretas de reforma a cuerpos normativos y yo ser el instrumento de este movimiento para darles trámite. Como lo dije, hay otros movimientos y eso es positivo para la democracia. Incluso hay movimientos que tienen ya como fin principal desde ya promover figuras para candidaturas no partidarias, pero es la sociedad la que tiene que hacer esa evaluación. Creería que no es este el momento, sino que acuerparnos de esa sociedad desencantada y poder elaborar propuestas concretas en base a temas también reales. Claro, no es el momento, yo les entiendo a ustedes que no es el momento, pero el fin para tener una incidencia directa es la política. No la veamos mal, porque sin la política nos estamos aislando. Sí, bueno, igual la guerra, la guerra es igual que la política, pero la política es la continuación de la guerra, pero por otras vías. Ajá. Esto significa que para hacer política no necesariamente necesitas estar vinculado solo al aspecto meramente electorero, que es lo que hemos visto históricamente en El Salvador. No, creo yo que en este movimiento hay ciudadanos que tienen verdaderamente intereses de incidir en El Salvador y no necesariamente estar en un puesto de función pública para hacerlo. No necesariamente. Pero dime, si no es en un puesto, si no es en política, ¿de qué manera vas a influir? Ahora vamos, Ahí que vamos. es lo que yo te decía. Bien, ¿cómo puedes incidir en este país? Bueno, la única manera es creando leyes, reformando leyes. Y eso lo vamos a hacer porque, de conformidad a la Constitución, pues contamos con el apoyo de Leonardo para nosotros promover y discutir cuáles son aquellos temas que le aquejan muchísimo al salvadoreño. Como Pero el tema. solo un año les queda de vigencia de Leonardo. Si lo ves aritméticamente. Ajá. Pero si lo ves como un movimiento que cobra fuerzas, eventualmente nosotros vamos a poder apoyar en su momento jóvenes que tengan interés en participar en política y lanzarse como diputados independientes, Claro. porque necesitamos jóvenes y también necesitamos más mujeres que quieran participar en el país para poder hacer patria, pero no solo jóvenes y mujeres, sino jóvenes y mujeres capaces, jóvenes y mujeres honestos, jóvenes y mujeres que no tengan un pasado político, jóvenes y mujeres que no hayan estado involucrados en antecedentes de corrupción por manejos públicos. Eso es lo que necesitamos impulsar como movimiento. Pero si estamos diciendo, bueno, el movimiento es abierto y vamos a recibir todo lo que entre, no. Hay ciertos filtros que vamos a aplicar para ingresar a personas dentro de este movimiento que quieran incidir, pero el primer requisito es que estén limpios, que no hayan tenido un pasado turbulento político anterior en el cual se han visto inmiscuidos en casos de corrupción. Personas así definitivamente no Y van. que no hayan tenido relación con otros partidos No, políticos. sí pudieron haber Sí tenido, pudieron. sí pudieron haber Eso tenido no es. relación siempre y cuando no hayan sido funcionarios que hayan sido señalados por actos de corrupción. Porque creo que en los partidos políticos hay gente buena, pero también creemos que hay gente que definitivamente no solo es mala, es nefasta. Tú me estás diciendo Conspira. Personas de hoja limpia. Sí. Exactamente, ¿Verdad? personas de hoja limpia como tú, por ejemplo, que sos un hombre que no tenés un pasado político turbulento, sino que sos un hombre que te has manejado en la comunicación estratégica de El Salvador. ¿Me entendés? Entonces, así creo que hay muchos jóvenes que tienen sueños, que quieren incidir en El Salvador, pero lamentablemente tienen cerrados los espacios en los partidos políticos porque las cúpulas deciden a quién poner. Y aunque tengan primarias, tú y yo sabemos que eso es una norma de señorío porque ellos ya tienen arreglado al candidato que quieren. Y es eso lo que aquí no va a ocurrir. Si un joven de repente nos dice, mire, yo no he tenido pasado político, soy un estudiante de Derecho, soy un estudiante de la universidad más pequeña de este país, no importa, pero mi deseo es participar en política. Bueno, le pasamos el filtro y lo apoyamos y lo acompañamos en su momento para que pueda participar como candidato no partidario. Entonces concluimos que el fin siempre va a ser Podría ser eventualmente. político. Sí, Eventualmente. pero eso lo hemos ese querido es el definir. fondo, ese es el fondo. No. No. El fondo es incidir en políticas públicas desde la perspectiva de proponer reformas y sentar posiciones. Lo que Ahora- sucede, para explicarte un poco, tal vez no es el fondo, porque van a surgir muchos candidatos no partidarios. Sí. Y nosotros no podemos decir que nosotros vamos a abanderar a todos los candidatos no partidarios y que somos los representantes de candidatos no partidarios. Eso es algo muy independiente, muy individual, una decisión muy personal. Ahora, puede existir esa posibilidad que este movimiento haya generado la credibilidad suficiente para poder respaldar a algunos, pero no es el fondo, no por el momento. Y cuando hablamos de filtros, no somos una especie de partido político que diga esto sí, esto no. Esos filtros son los filtros que la misma ciudadanía establecería. Por ejemplo, nosotros no estamos pensando que la gente que pueda incluirse en este movimiento sea de izquierda
o que sea de derecha, o que sea pro aborto, o que sea antiaborto. Aquí va a haber pluralidad. ¿Cuál es el requisito? Que las personas que quieran formar parte de esto estén en toda la disposición de poder aceptar que van a haber pensamientos diferentes a los suyos y poder armonizar, pero que van a haber pensamientos que coinciden. Por ejemplo, uno de los grandes temas en los que creo que todos podemos coincidir es el tema de la lucha contra la corrupción. Hay gente de izquierda y hay gente de derecha, pero casamos en ese sentido contra la corrupción. Y hay otros temas como la seguridad pública que son de agenda nacional que no tienen nada que ver con ideologías. Entonces, no importa que venga gente de izquierda, no importa que venga gente de derecha, lo que importa es que estemos en el mismo sentido de incidencia ciudadana. Pero también tienen muchos obstáculos, ¿verdad? Y de eso vamos a seguir conversando cuando volvamos luego de este espacio. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Esta noche conversamos con el único diputado independiente en nuestro país, Leonardo Bonilla, y también con Jaime Ramírez del Movimiento de Independientes Ciudadanos No Partidarios. Ahora bien, para llegar a una situación de una diputación, porque esto solo funciona para diputados y no alcaldes, no para candidatos a alcaldes ni candidatos presidenciales. Hay mucha traba, hay mucho obstáculo que se les ha puesto en el marco legal. Bueno, tocando ese punto que creo que es interesante, todo esto deviene desde el momento que Leonardo comienza a presentar, digamos, proyectos incómodos dentro del seno de la Asamblea Legislativa. Y creo que incomodaste al sistema. Ese es todo el asunto. Y uno de los más incómodos que creo incluso el señor vicepresidente de la República fue promotor de ello, es reducir el número de diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Cuando Leo comienza a preparar ese proyecto y lo presenta, de reducir el número de diputados de 84 a 60, creo que propusiste, que se bajaran 24 diputados, pues ahí se encendió la alarma completamente de los partidos políticos y dijeron, este no solo habla, es peligroso. Y cuando ya vieron que la postura era completamente peligrosa, que era reducirles el reino que ellos tienen ahí. Un atentado contra la estabilidad política de ellos adentro de la Asamblea. Porque la visión de los políticos es un sentido patrimonial de los bienes del Estado. Ellos piensan que el patrimonio del Estado le pertenece a ellos. Y en función de ellos que gobiernan y en función de ellos que crean leyes. Y cuando viene alguien que rompe ese status quo que ellos tienen, como partidos políticos, evidentemente ven amenazado esa parte. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, está bien, por ahí vas. Entonces ahí va el plan B y le mandan el proyecto de reforma de los movimientos de los diputados independientes no partidarios. ¿Y cuál fue la reforma? Bueno, que el que quiera ser diputado no partidario tiene que conseguir 15,000 firmas, pero que estas 15,000 firmas sean inéditas, que no se la den a ninguno otro. Segundo, ya no se suma por sistema de residuo al sobrante de los otros diputados no partidarios para un diputado que puede ingresar por ese sistema no partidario. Así que los votos tienen que ser limpios, enteros, para ese diputado. Pero contrario a ello, ellos sí tienen el sistema de residuos. Los diputados pueden entrar, un diputado, por ejemplo, mira qué cruel es el sistema. Un diputado de Ghana, por ejemplo, que no alcanza más que 20,000 marcas, ¿verdad? Y la ley dice que es conforme al número de habitantes de ese departamento que se van a asignar el número de diputados, bien puede entrar por 20,000 marcas cuando otro diputado alcanzó 126,000 marcas y entró por el sistema de conscientes y no por el sistema de residuos. Este puede entrar por el sistema de residuos, pero al diputado no partidario ya no le permiten eso. Eso no solo es cruel, es ilegítimo, y no solo es ilegítimo, es inmoral. Y no solo es inmoral, va en contra de una reforma, de una resolución que emitió la Sala de lo Constitucional en el año 2014 con respecto a este tema. Entonces aquí lo que vemos es que el sistema está queriendo expulsar a aquellos que están haciendo patria, que están viendo por los intereses de los ciudadanos y no por los intereses partidarios o por la mercadocracia, que es lo que justamente a veces no se ve. El salvadoreño promedio no ve la mercadocracia, solo ve la partidocracia, pero no quién está detrás de los partidos políticos, qué intereses oscuros y enormes hay detrás de los partidos políticos. Son los que quieren expulsar a aquellos que están queriendo hacer las cosas diferentes. Ahora, te doy un dato que es interesante y con esto concluyo mi participación. Búscate por favor el último ranking de los diputados más populares de El Salvador. Dentro de los 10 diputados más populares en El Salvador, Leo ocupa el puesto número 8.
Eso significa que lo que está proponiendo Leo ha incomodado a los partidos, pero que eso se traduce en respaldo ciudadano. Y eso es lo que le molesta a los partidos, porque de cara al 2021, cualquier opción que participe, diferente a Arena y al FMLN, va a ser una opción real de gane. Hombre, Leonardo, es muy difícil que haya otro diputado, con lo que dice Jaime, va a ser muy difícil que haya otro diputado independiente en el seno de la Asamblea Legislativa, ¿no te parece? Lamentablemente tenés razón. Va a ser Solo voy a aclarar una casi cuestión. imposible. ¿Pero qué es lo que quieres aclarar? Sobre lo que dice Jaime, el término es la planilla, no es los residuos, es la planilla la que afecta, la planilla. Ahora los partidos políticos pueden participar por planilla, nosotros ya no. Pero lo que estoy diciendo otro es obstáculo más. Definitivamente. Y es imposible casi, bueno, ya era imposible ser un candidato no partidario, mucho menos ser diputado no partidario. ¿Y por qué se logró? Bueno, los momentos coyunturales creo que en algún momento abonan y la gente buscaba nuevas opciones y las encontró. En el 2021, pues es un panorama diferente. Y precisamente por eso este movimiento lo que busca es generar conciencia. Probablemente la gente a la que nosotros lleguemos y opinemos vote por partidos políticos. Y va a ser bueno siempre y cuando esa persona haya elegido a un buen candidato. Porque tampoco somos antipartidos políticos. No compartimos el manejo de los partidos políticos actuales. No lo compartimos. Pero eso no significa que los partidos políticos sean satánicos. Lo que queremos es que la población tenga una visión real de lo que pasa dentro del sistema político. ¿No son satánicos los partidos políticos? Bueno, habrá que ver, tal vez. Por lo que digo, Jaime, no queremos satanizar. Bueno, y hay que aclarar algo, que los partidos políticos como instituciones son puras como instituciones. El problema es las personas que administran estas instituciones. Es como la política. La política no es sucia, si la política es de lo más limpio, la política es servir. Mejor, Pero cómo se aplica la política deja un muy mal concepto dentro de la sociedad y es a eso que queremos apostarle. A que esta Asamblea Legislativa se renueve, a que los políticos se renueven. Y si las personas en las que nosotros vamos a generar conciencia van a votar por partidos políticos, está bien. Pero que ahora el voto sea un poco más crítico, más analítico y ahora ya no voten por una bandera, por un color, sino por propuestas, por candidatos. Y si no logran entrar, o si fuera muy difícil que entren candidatos no partidarios, pero habremos hecho nuestra labor de informar y de cambiar el rumbo del país de alguna manera, hemos incidido. Y ahí logramos incidencia política sin necesariamente las postulaciones a los cargos. ¿Y creen que pueden salvar todos estos obstáculos, Leo? Sí se puede, y hay que pero a aprovechar saber cómo. Sí se pueden sortear, van a ser un poco más complicados, pero en la medida que vayamos construyendo una credibilidad dentro de la ciudadanía, una conciencia más pura de lo que se está realizando dentro del seno legislativo, creo que el votante va a ser cada día más pensante. Vamos a haber superado mucho esa etapa de la desinformación, los bots, los fake news, que es la cuarta revolución que efectivamente está afectando a los centennials, no a los millennials, sino a los centennials, ¿verdad? Que justamente se dejan ir por las diferentes fuentes de internet y creen cualquier cosa que se sube en el internet. Lamentablemente esa es la situación que está viviendo El Salvador, una era de la desinformación, pero en la medida que informemos objetivamente y utilicemos esas mismas plataformas para poder dar argumentos sólidos en cuanto a las posiciones que nosotros sentemos, en esa medida el movimiento va a ir agarrando más fuerza y evidentemente va a favorecer muchísimo a aquellos diputados no partidarios que se quieran lanzar. En nuestro caso, pues, quisiéramos apoyar para que Leo se vuelva a reelegir nuevamente y pueda continuar ese nivel de incidencia que ha tenido. Estoy seguro que con el trabajo que ha hecho, aunque tenga esos obstáculos, con la ayuda de Dios y con la fuerza que nosotros podamos hacer, creo que Leo puede alcanzar una reelección y promover a otros jóvenes, por supuesto, que quieran incidir en El Salvador. No has ganado ningún derecho de piso, vas a tener que comenzar de cero otra vez si quieres ser candidato. Así es el sistema. Ajá. El sistema favorece a lo que al sistema le conviene. Okay. Y eso va a ser así. Ya hemos visto cómo partidos políticos han dado sus votos favorables para que no mueran otros partidos políticos, cuando se supone que son enemigos. Pero como prevalece el sistema y como estos se han prestado también a acompañar en las votaciones a estos partidos políticos mayoritarios, los partidos veleta, los pequeños partidos políticos que aunque son 2, 3 diputados, pues acuerpan a otros partidos grandes, eso los favorece. Ya vimos cómo en el pasado debió cancelarse PCN y PDC y surgieron a la vida nuevamente por decretos de la Asamblea Legislativa. Pero ¿por qué no se hace eso con los no partidarios? Si yo me hubiese prestado ya
al juego político dentro de la Asamblea Legislativa, a ocultar esa información que no me parece conveniente, creeré yo que me hubieran adoptado y hubiesen hecho reformas que favorecieran la participación de ciudadanos no partidarios. Pero el bloqueo algo implica, y como decía Quijote, ¿verdad?, que cuando los perros ladran es porque vamos avanzando. Entonces, si no fuéramos incómodos, fuéramos irrelevantes. Y aritméticamente, de hecho tú lo has dicho, aritméticamente no somos. Entonces, ¿cuál es el problema con el no partidario? Lo hacemos a un lado y tomamos decisiones, pero afecta al sistema. Entonces afectemos la posibilidad de que entren más como él, o que incluso puedan ser peores para el sistema, y bloqueémoslo a través de estas reformas. Pero lo que hacen al final es poner en evidencia a la población salvadoreña de que somos incómodos, y eso no pone a pensar a la población. Entonces esto es lo que necesitamos. Y la población va a hacer que los requisitos sean sorteados porque ya están entrando en esa conciencia. Muy bien, una gran misión y gran batalla la de ustedes. Vamos a seguir conversando luego del siguiente espacio. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora averigüemos qué piensan los no partidarios, los independientes de la actual administración cuando ha cumplido 100 y pico de días. Tú como diputado, ¿cómo lo has visto? Te voy a dar un antecedente. El día de ayer, la Universidad José Simeón Caña, conocida como la UCA, le ha dado 8.53 al presidente Nayib Bukele en estos días, pese a los pesares. Bueno, primero decir que hay una gran incongruencia entre, porque son 10 puntos porcentuales, que es un margen de error muy grande para una encuesta que se dice tiene los estándares de calidad, entre la de prensa gráfica y la de la UCA. ¿Quién dice la verdad? ¿Será que la UCA quiere bajarle popularidad al presidente? ¿O será que la prensa gráfica quiere elevar la popularidad del presidente? Hay una promesa de campaña de ponerle impuesto a los periódicos que no se ha ejecutado. Yo no estoy de acuerdo en que se les ponga impuesto por el tema de la libertad de expresión, pero fue una promesa de campaña. Pero ahora vemos que la prensa gráfica ya no es la misma que cuando el ahora presidente era candidato. Ahora solo son flores. Nos ponen que pensar, ¿verdad? Y una encuesta que yo no... Después de haber tenido una relación tensa. Ahora es una relación muy armoniosa. Vaya, Habría que analizar eso, pero la UCA pone 10 puntos porcentuales, un poco menos de 10 puntos, abajo de lo que había establecido la prensa gráfica. Lo que hay que aceptar es que la popularidad del presidente es buena, es buenísima, es una buena nota. Sobre la percepción de los 100 días, hay que ser objetivos. Y yo me he caracterizado por decir en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo. Así pueda generar alguna diversidad de reacciones mi postura. En términos generales es positiva y no lo podemos negar. Que si me cae bien o si me cae mal el presidente no es un punto de discusión, es lo que la población percibe materialmente, no percibe con la vista y con los anuncios de que vamos bien, sino de que han bajado los índices de homicidio. Por supuesto que han bajado. Que si varía 1 o 2, bueno, pues, pero han bajado sustancialmente respecto al anterior gobierno. ¿Y eso es positivo? Sí. Que si son producto de buenas políticas o si es de una tregua, eso no se sabe. Esperamos que sea producto de las buenas políticas, porque anteriormente fue producto de treguas. Y eso es lamentable. Y creo ¿Temes tú que haya una nueva componenda con estos No grupos? quiero temer eso yo. No quiero temer eso. Y quiero dar la muestra de buena voluntad al presidente de la República. Pero han habido cosas malas, sí las han habido, por supuesto. Y es que no hay gobiernos perfectos, no hay gobiernos perfectos y por eso no tiene 100% ¿Pero qué es lo de que ves popularidad. tú de observación para la administración actual? Bueno, son algunas cosas que tal vez no sean de mayor peso, pero que no son buenos indicadores. El mismo tema de la forma de gobernar un poco imponente, la mala relación con la Asamblea Legislativa, que si bien es cierto no es una casa un jardín de rosas, ¿verdad? Es un ambiente turbulento, pero se necesita un presidente que genere consensos, que motive a los diputados y convenza a los diputados de que lo que está proponiendo es lo que al pueblo salvadoreño le conviene y que lo acompañen a gobernar. A diferencia de un presidente que vaya a retar y decir, aprieten el botón. Y yo lo he apretado y he acompañado al presidente, no porque me diga, tienen que apretar el botón, no porque yo esté pensando, ay, que si no van a votar por mí en el futuro con fines electorales. No, lo estoy apretando porque estoy dando el beneficio de la duda. El tema, por ejemplo, estoy totalmente en contra del nepotismo. Estoy en contra del nepotismo y avalo los despidos que se hicieron. Tal vez no todos, habría que revisar algunos casos. Y tampoco el método que se utilizó. Violentó derechos laborales, derechos humanos,
habría que haber aplicado un método correcto, porque esto también lo que va a permitir es que interpongan los recursos correspondientes y sean reinstalados. Otro tema, por ejemplo, yo estoy en contra de la corrupción. Esa fue la agenda de campaña, esa ha sido mi agenda por ahora y lo sigue siendo. Estoy a favor de unas CICIES, aunque pensaría que lo mejor era que nuestras instituciones funcionen, pero como no han funcionado, estoy de acuerdo en unas CICIES. Pero las CICIES, que no sé si ya tenemos, ¿es realmente lo que el pueblo demanda? ¿Quién dirige esas CICIES? No lo sabemos. ¿Cuál es el instrumento jurídico que se utilizó para instalarla? No lo sabemos. Si es constitucional o si no es constitucional. Si esta CICIES va a ser un órgano independiente o va a ser una institución de gobierno que vaya a no tener esa imparcialidad y pueda perseguir a cualquier funcionario público, pero no del Ejecutivo. Entonces, son cosas que hay que valorar. Y lo estoy diciendo con la responsabilidad. No estoy diciendo está mal, porque a esta fecha, cuando ya se supone que se lanzó la CICIES, por ejemplo, no conocemos nada de ella. Y alguien escribía en las redes sociales, me dan la dirección de la CICIES para ir a poner una denuncia, y no se sabe dónde está, número de teléfono, titular, el organigrama de esta institución. Entonces, la valoración es positiva, a mi criterio, y por ahora, que 100 días es un tiempo muy corto para poder... Ahora veamos la parte de los abogados. ¿Cómo ven ustedes un movimiento que está naciente? Como buen docente universitario, voy a comenzar con lo positivo y luego veamos qué es lo que se puede hacer mejor, ¿te parece? Sí. Veámoslo por el sistema de rúbricas y no por el sistema de 8, 9 o 10, ¿ya? Porque eso solo prueba la memoria y la repetición. Pero probémoslo por el tema de rúbricas. A ver, creo que el presidente ha tomado decisiones acertadas. Una de ellas es el combate a la violencia juvenil, al tema de las pandillas. La represión que ha logrado efectuar dentro de los diferentes centros penales, eso ha catapultado que los niveles de personas asesinadas diarias hayan bajado. Eso es positivo. Históricamente en agosto lo cerramos con 4 muertos. Desde los acuerdos de paz nunca se había logrado una cantidad de asesinatos tan bajos como esa. Eso es positivo. Ahora, ¿cómo sostenerse esa política durante el tiempo? Es la estrategia y la sabiduría con la cual el presidente debe manejar este tema. Ahora, ¿en qué otro tema ha sido acertado el presidente? Es apostarle el tema de lo económico. La economía ha mejorado en virtud de que la seguridad ha mejorado. Si te das cuenta, al menos en la zona metropolitana de San Salvador, te das cuenta que ya se reactivaron una gran cantidad de construcciones. Eso es positivo porque genera empleo directo, empleo indirecto y consecuentemente impuestos para El Salvador. Ahora, con el tema de la popularidad, esto no es sinónimo de liderazgo, solo es popularidad. Bueno, tú tenés que hay personas que han sido populares, Hitler, Mussolini, Maximiliano Hernández Martínez, han sido personas completamente... Buenos ejemplos. Pero no es una comparación, ¿o sí? No es una comparación, solo para comparar el término popularidad nada más, para comparar el término popularidad. Ellos han sido populares, claro, pero no significa que hayan sido buenos populares. Es decir, Hitler también tenía principios, creía en la disciplina, creía en el principio militar, pero lo que no tenía era valores. Y este es el tema que necesitamos en El Salvador. Entonces el presidente tenemos un presidente muy popular, que ha sabido conectar con la población, que ha sabido identificar los grandes problemas que aquejan al salvadoreño, pero a la hora de evaluar al presidente en lo que se hace, es lo que no hemos leído. Porque tú solo ves la popularidad, pero cuando la UCA comienza a evaluarlo en lo que hace el presidente, ahí su popularidad ya no es la misma, decae. Por ejemplo, hace una pregunta a la UCA: ¿qué tan tolerante es el presidente cuando percibe cuestionamientos por las decisiones o acciones de su gobierno? Solo tiene el 32.4% que es muy tolerante. O sea que el otro 70%, aunque está dividido en algo tolerante, poco tolerante o nada tolerante, es casi un 68% que no es tan tolerante. Porque eso es de hacer, ya no es de popularidad, es de hacer. Luego la otra pregunta que me parece más interesante todavía. Vamos a ver cuál es esa. ¿Qué tan transparente es el gobierno de Nayib Bukele? Pregunta. El 50.7% dice que es transparente. Significa que ya no tiene la misma popularidad del 85%. Sino que aquí ya le baja, porque es de hacer. Una cosa es tu popularidad y otra cosa es cuando comenzás a administrar la cosa pública. Entonces tenés el otro 30.7% te dice algo transparente, te dice. Luego el otro 13.9% poco transparente.
Y el 3.6% dice nada transparente. O sea que tenés un 49% que te dice que es algo transparente el presidente, de acuerdo a la encuesta de la UCA. Pero hay una pregunta que a mí en lo particular me llama mucho la atención, que es esta: dice, ¿qué tan capaz cree que será el gobierno de resolver los problemas de la corrupción en El Salvador? El 65% dice muy capaz. O sea que hay otro 35% que dice que va a ser algo capaz. Ves que cuando ya le endosan, la confianza en lo que está haciendo cambia en relación a su popularidad. Entonces, si el señor presidente y su gabinete, por ejemplo, analizan el fondo de esta encuesta y comienzan a escrutar los datos, es importante que comiencen a tomar decisión en dos temas importantes. Uno, cómo están administrando la cosa pública. Dos, cómo están comunicando lo que hacen en la cosa pública. Tres, cómo manejan los fondos públicos. Y cuatro, cómo transparentan de cara al pueblo esos fondos públicos. Si él comienza a trabajar en estos temas, creo que se puede ir ganando, en la medida de que vayan avanzando en este tema, cada día más adeptos y no dividiendo el país. Lo que necesitamos es un país fuerte, juntos, porque juntos somos más fuertes para sacar adelante El Salvador y los grandes temas que aquejan a la población salvadoreña. Una buena muestra. Nosotros ya volvemos, permítanos el siguiente espacio, volvemos con nuestro último bloque. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora veamos, Leonardo, Jaime, si alguna persona quiere engrosar al movimiento independiente de ciudadanos no partidarios, ¿a dónde va? ¿Dónde está la oficina? ¿Qué teléfono hay que marcar o cuál es el contacto? Pues? Bueno, inicialmente no tenemos un local, esperamos gestionarlo con personas que quieran contribuir en este movimiento. No tenemos patrimonio, no tenemos un lugar físico, pero nos pueden llamar al 2263-0674. ¿Cuál? Repitámoslo bien, por favor, Jaime. 2263-0674, nos pueden llamar para poderse anotar y convocarlos a las diferentes reuniones para comenzar a trabajar y comenzar a construir un mejor país cada día. O a través de las redes sociales. O a través de las redes sociales. No Partidario SV en Facebook y en Twitter, o Ciudadanos No Partidarios en Facebook. En Twitter, No Partidario SB. Vamos a dónde se reúnen. Pues ahorita nos estamos reuniendo en espacios públicos como en el Mr. Donut, algunos restaurantes. Ahora está bonito el Parque Cujatlán. Bueno, excelente. Un buen lugar. Buen lugar, ¿eh? Le vamos a pedir al señor alcalde de San Salvador, don Ernesto Mason, don Ernesto Mason, que nos consiga por favor una mesa y se nos la puede poner allí. Un proyector, una laptop. Un proyector, ya hay una, wifi. laptop, una tacita de café, pues sería fabuloso. Ahora bien, ¿le ves futuro tú a los candidatos independientes? ¿Te vas a lanzar si tenés la oportunidad? Buena pregunta, eso no me la habías preguntado. Estoy realmente valorándolo. La lógica es sí. La lógica es sí, no vas a venir a mentir que me lo estoy pensando. La lógica realmente sí es buscarlo. Sin embargo, hay que darle análisis. El tema ha sido complejo, pero el no hacerlo es darle gusto. Y creo que sí hay futuro para candidaturas no partidarias por el mismo contrapeso que implica una fuerza política. Es decir, si bien hay un partido político que puede tener una enorme simpatía, siempre va a haber un contrapeso ciudadano. Y en ese sentido hay un caudal de personas que podrían en algún momento ser adeptas a candidatos no partidarios, más allá de si soy yo o si es alguien que venga de este movimiento o de otro movimiento. Estamos hablando de las candidaturas no partidarias, sí le veo futuro. ¿No te parece, Jaime, que habría que hacer un solo movimiento y no estar dividido por partículas? Bueno, juntos somos más fuertes, dice sí, eso es el ideal, ¿verdad? Sin embargo, por el tema de la democratización y la pluralidad de ideas, pues es bueno que surjan otros movimientos similares al nuestro y poder hacer sinergias de manera conjunta para poder impulsar en agendas comunes aquellos candidatos que efectivamente consideremos a nuestro criterio que no solamente son personas que no tienen un pasado político turbulento, sino que son jóvenes que quieran incidir en el país. Por supuesto que sí. Pero un tema importante de por qué haber un solo movimiento. Realmente, como no somos un partido político, pueden haber muchos esfuerzos ciudadanos no partidarios. El detalle es qué objetos tiene uno y qué objetos tiene el otro. El otro es netamente aspirar a cargo de elección popular. El nuestro por ahora no es ese, el nuestro por ahora es incidir en temas de agenda nacional. Y ahí puede que tal vez los objetivos sean legítimos,
pero diferentes. Entonces pueden surgir una multitud de movimientos no partidarios que le den más fuerza al tema democrático, y no solo a las candidaturas no partidarias, sino a la expresión ciudadana no partidaria, y por eso pues vemos nosotros a bien que surjan este tipo de expresiones. Pero tú sí vas, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, la verdad no te puedo decir sí. Entenderé que la lógica es sí, en ese esfuerzo estoy. Bueno, realmente ni siquiera estoy pensando en la campaña, pero tendría que suceder una cosa muy fuerte como para que yo desistiera. No es una decisión tomada ahorita, pero la lógica es intentarlo de nuevo. ¿Cuántos diputados se le van a tirar para el 21? ¿Cuántos pretenden? Bueno, no hemos analizado todavía ese punto, vamos a analizar los diferentes escenarios y esperamos pues que podamos, con las diferentes fuerzas y movimientos, poder meter unos 5 o 6 diputados no partidarios. Estará muy interesante porque Nuevas Ideas dice que se va a tomar la Asamblea Legislativa y ustedes van con ese fin. El sistema de cocientes y residuos no permitirá que pasen de un número limitado, y es la Constitución la que ya ha previsto esa situación. Y por eso un partido político fuerte no puede tener el 100% de los diputados, por lo menos alcanzar más del 51% de los diputados. Así que siempre será necesario un contrapeso, y los residuos jugarán un papel muy importante. Bueno, de todas formas estaremos en contacto, ¿te parece, Leo? De acuerdo. Qué gusto me da saludarte, viejo. A mí también, Alfredo. Gracias por la invitación. Qué gusto Gracias. saludarte, de Gustazo, verdad. Qué saludarte, gusto gracias. haberlos tenido Gracias. acá en este Gracias. espacio. No, Espero volverles a ver y pronto. te invitamos al movimiento. Espero que mentes como tú se puedan sumar a este tipo de movimientos que no tienen un aspecto ideológico, sino meramente intereses del país. Ok, No va a muchas contestar porque lo pueden despedir. Son bromas, ¿verdad? Tremendo. Por ahí que no la quieren ahí en la Asamblea Legislativa, por tremendo. Muchas gracias, de A la verdad. orden. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana, viernes, tendremos más. Buenas noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.